vamos a hablar en este que va a ser el capítulo 5 de toda esta secuencia que venimos hablando sobre Darwin, las ideas de Darwin, a lo que llevaron esas ideas de Darwin, luego al tema de los genes y lo que la ciencia de la genética que se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XX terminó hacia el año 2000 con esa especie de desilusión o de sorpresa enorme de que, culminando el proyecto Genoma, que iba a ser el que iba a descifrar todos los secretos de la vida, lo único que hizo es generar muchísimas preguntas y muy pocas o ninguna respuestas, sobre todo en el tema salud, donde se pensaba a partir de ahí patentar la curación de prácticamente todas las enfermedades. Entonces, en este capítulo 5, y simplemente ya a fines de redondear toda esta idea de lo que nos ha llevado la ciencia a partir del descubrimiento, digamos, del desarrollo de la teoría de la evolución, la aplicación a todas estas ideas a las leyes de la herencia de los genes. Entonces ahora lo que vamos a hablar es de que la genética como ciencia, que como digo es la que más se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, nos ha llevado a lo que es la ingeniería genética, ¿no? Y dentro de esto que es la ingeniería genética, algo que vino por así decir, a complicar todas las explicaciones y expectativas, sobre todo expectativas económicas, fue la finalización o culminación del proyecto del genoma humano. No obstante, digamos, esta especie de revés que sufrió esa ciencia interesada en fundamentalmente hacer dinero, lograr patentes, lograr procedimientos, protocolos y con esos derechos de propiedad lucrar, lo que no se ha dado. O sea que, focalizando lo que es la genética, vamos a decir que se la define como la parte de la biología, la genética, la parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. Es verdad que se transmiten, se transmiten ciertos caracteres y las nuevas generaciones heredan de las generaciones anteriores, pero ya hemos visto que no es exactamente como esa, digamos, posición oficial, le vamos a llamar, de la ciencia nos ha dicho. Luego esa genética llevó a, justamente y precisamente debido a ese interés económico, por sobre todas las cosas, llevó al desarrollo de la ingeniería genética. Ingeniería genética ya era poder meter mano ya dentro de los organismos vivos a fines de, insisto, como fin en lo económico. Ahora también hay acá una especie de, yo le llamo, digamos, desvarío humano, el tema de controlar todo, incluso con una idea para mí totalmente utópica, que es hasta de mejorar los seres vivos. Es decir, creo que me estoy adelantando hacia algo que quiero desarrollar al final, pero esto de mejorar un ser vivo, nosotros, ¿no? Cuando la magnificencia de la creación, lo único que nos puede llevar es a dejarnos deslumbrados por la perfección del universo, de la vida, y no a decir, no, esto que es el universo no está bien, nosotros los humanos lo vamos a mejorar porque hay que arreglar esto acá, hay que mejorar esto allá. Nosotros nos hemos atrevido a querer mejorar lo que la naturaleza ha hecho. Bueno, veremos. Pero como digo, se ha desarrollado a partir de estas ideas un poco, cada uno que las califique como, de los seres humanos, de creerse no sé qué, la ingeniería genética. Y la ingeniería genética era la que va a avanzar
sobre los organismos y de alguna manera los va a mejorar, y también va implícita la idea de manipular los seres vivos en nuestro exclusivo y antojadizo beneficio, como si nosotros supiéramos realmente qué es lo que es lo mejor para nosotros. Pero bueno, eso lo vamos a dejar en el campo de la filosofía quizás. Pero de ahí, la ingeniería genética también surge, otra palabrita muy usada en estos últimos tiempos, en este aspecto de la ciencia, a la biotecnología, que vendría a ser más o menos lo mismo, ¿no? La tecnología sobre los seres vivos, a través de estos conocimientos científicos, que de esta manera nos permiten manipular absolutamente todo. Simplemente voy a describir un pequeño procedimiento de lo que podría ser, digamos, la manipulación que se pretende hacer. Concretamente en el ser humano, ¿no? Tenemos que en una persona se modifica primero un virus de forma tal que ese virus no pueda reproducirse, o que supuestamente nosotros creemos que ya ese virus no va a poder reproducirse, pero vamos a suponer que lo logramos, y en ese virus modificado, para que no se reproduzca, vamos a insertar un trozo de ADN que a nosotros se nos ocurre, con nuestra ciencia, de que eso hace falta para mejorar ese defectuoso ser humano. Entonces, como digo, tomamos un gen, evitamos que se reproduzca, a veces no es tan seguro que no se vaya a reproducir, pero supongamos que lo logramos, y le insertamos un gen, un trozo de ADN a ese virus y modificado, se lo mezcla con las células de la persona en cuestión, y de esa manera lo que logramos son células modificadas genéticamente que van a producir, esa célula modificada, algo que es defectuoso en ese ser y que nosotros lo vamos a mejorar, ya sea que logremos que produzcan una proteína o una hormona u otra cosa que se desee. A partir de ahí, ese organismo que recibe, en este caso lo estoy diciendo como un ser humano, va a quedar genéticamente modificado, con la complejidad enorme que se ha descubierto a partir de la resolución del proyecto Genoma Humano. Lo que estamos entreviendo es que los genes trabajan en una red tan compleja y tan absolutamente intercomunicada, que a día de hoy lo que estamos entendiendo bien es que cada vez que uno quiere tocar un aspecto, supongamos que esas células produzcan una proteína, lo que estamos tocando es absolutamente millones y millones de interconexiones de las cuales no tenemos la menor idea ni cómo trabajan, ni la alteración nuestra hecha ahí, qué consecuencias puede tener. Es decir, es demencial cuando uno toma noción de, digamos, la filosofía de la creencia de estos científicos cuando modifican genéticamente un organismo, que llega incluso, como digo, hasta los seres humanos. ¿Sí? Así que es bueno manifestar también que toda esta idea de la ingeniería genética llevó al tema de la clonación. Cuando hablamos de clonación, inmediatamente nos surge la idea de la oveja Dolly, pobre animalito, que supuestamente es a partir de una célula, ¿no?, de cualquier célula prácticamente del organismo, ¿no? Se ha encontrado que en el caso de la oveja Dolly fue a partir de una célula de la ubre de una oveja, ¿no? Esa célula se puso en un óvulo al que previamente se sacó el núcleo y se logró con un estímulo de que ese óvulo, ya sin núcleo, pero con el núcleo de una célula de la ubre de una oveja, se empezara a multiplicar y de ahí se logró un clon que debió ser exactamente igual
a la oveja que donó su célula de su ubre. Bueno, para hacerla, no extenderme mucho, la oveja Dolly, a muy corta edad, el pobre animalito lo que tuvo son montones de problemas de salud, ¿sí? O sea, es largo enumerarlo, pero realmente para nada era exactamente igual que la oveja que donó la célula. No fue un clon, o por lo menos si lo fue un clon totalmente defectuoso y con montones de problemas. Como ustedes sabrán, se dijo después que por cuestiones éticas se abandonó la clonación, o un poco, digamos, cesó eso, pero la verdad que fue un fracaso estrepitoso, ni que hablar de las cantidades de clones que se intentaron previamente a Dolly, que fue la que salió adelante, pobrecita, pero la cantidad enorme que quedaron en el camino es un número fantástico. Y de paso decir también que la clonación que se intentó en otros animales, por ejemplo en gatos, no respondía para nada a esta teoría de que nosotros sacamos el núcleo del ADN de una célula somática y la ponemos en un óvulo y ahí directamente ya logramos otro organismo. No es cierto, en otros animales no funciona esto. Por lo tanto, o sea, lo de Dolly casi que fue, viéndolo en retrospectiva, una casualidad o un hecho casi fortuito, podríamos decir, de que saliera adelante cuando la clonación tiene una cantidad de problemas, y es debido a que la creencia de la ciencia, de este tipo de ciencia manipuladora, y que los genes son simples, un pedacito de ADN, eso es un gen, y eso lo pasamos, lo metemos dentro de la célula y ya está, y logramos que ese gen haga lo que nosotros queremos que haga en ese organismo. No funciona así, no es así. La vida y los genes, si es que es algo un gen, porque la verdad que un gen no es un trozo de ADN, es todo el genoma, pero no es solamente todo el genoma, es decir, al funcionamiento de todo ese ADN, sino el funcionamiento del ADN de todo el organismo, y eso hay que incluirlo, como lo aclaraba por ahí alguna vez, que nuestro organismo está también funcionando, y 100 veces más el ADN de bacterias, aparte de los nuestros, de los genes nuestros. Y a su vez, y como si fuera poco, todo eso está en interacción con el ambiente. O sea que la complejidad es majestuosa. Y esto de la ingeniería genética, esto de la clonación, insisto de nuevo, no es más que un delirio que nos ha llevado la creencia, cuando recién hemos empezado a rozar apenas la superficie de este fenómeno que es la vida, a creer que ya entendemos todo y que podemos manipularlo todo, e incluso más, a creernos tan superiores que vamos a mejorar esa especie de defectuosa creación de la naturaleza que son los seres vivos. Insisto de nuevo, un delirio, ¿no?, que raya directamente con la locura. Pero bueno, esto nos lleva también a lo que han sido todos los organismos genéticamente modificados, ¿sí? Y esto nos lleva inmediatamente a pensar en las semillas transgénicas, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar, ¿por qué no?, en Monsanto, y todo lo que ha sido y ha sido denunciado hasta el cansancio, montones de veces, de distintas maneras, por distintos países, por distintos particulares, y no obstante, la enorme cantidad de voces que se han elevado en contra de todo esto, siguen adelante, siguen absolutamente adelante. Monsanto ahora, disimulado o oculto dentro de Bayer, que lo ha fagocitado, porque la verdad que ya estaba muy expuesto Monsanto, pero bueno, ahora es Bayer, o está dentro de lo que es Bayer. Se habla de que hay 5 compañías de estas empresas que dominan todo el mundo de los organismos genéticamente modificados, que serían Monsanto, que sería DuPont, que sería Bayer, Syngenta y Dow. Pero sean 5, sean 10, o a lo mejor quizás sean 1 o 2, nada más que con distintos nombres como para disimular,
nos lleva de nuevo a toda esta manipulación de la naturaleza, de la creación de la naturaleza, que una y otra vez los seres humanos nos damos la cabeza contra una pared y se generan todos los desórdenes, complicaciones, ¿no? Y es a partir de esta locura que ha sido esta época de la historia del hombre, de creerse que con la ciencia, en este caso a partir de la biología, que ha aparecido la genética, siempre, y de paso hay que recordar que de base también está toda esta base que nos dio don Darwin, Charles Darwin, de que había seres mejores y otros peores, y por lo tanto había una selección natural, de que entonces hay superiores e inferiores, y será que estos inferiores o hay que mejorarlos o hay que desaparecerlos, ¿no? Y a esto de la genética, que a día de hoy se cae la idea del concepto de gen, es decir, que un gen, hoy en día, no es nada más que una palabra, porque ya no es una cosa. Se entendió primero que era un trocito de ADN y ahora se sabe absolutamente que no es así. O sea que el gen no existe más como algo concreto, queda la palabra, y el concepto que un gen sería lo que hace que haya herencia, pero sigue siendo es ahora una idea abstracta, y es solamente una palabra, y sin embargo hay toda una ciencia, que es la genética montada ahí. ¿Sobre qué cimientos? Bueno, sobre ninguno, porque se le cayeron el concepto de gen. Y sin embargo hay ingeniería genética, otra ciencia arriba de la genética, ¿no? Y arriba de los genes, y esta ingeniería genética con una concepción delirante de querer manipular absolutamente toda la naturaleza. Creo que el humilde interés y aporte que hago con esto sería de a ver si el ser humano despierta de esto que ha sido más que un sueño, una pesadilla que nos ha llevado todo este desarrollo científico que supuestamente iba a mejorar el mundo. Quienes tenemos más de 60 años recordamos perfectamente que en nuestra juventud, ¿no? Sí, se vendía así, pero a Vox Populi, de que la ciencia iba a resolver todos los problemas del ser humano, y que en el año 2000 no iba a haber más pobreza gracias a la ciencia, no iba a haber más enfermedades gracias a la ciencia, no iba a haber más sufrimiento gracias a la ciencia. Simplemente llego hasta ahí con esta saga. No sé si da para que se pueda seguir con más, pero quería resumir todas estas ideas que, partiendo de la biología, partiendo de Darwin, siguiendo por la genética, siguiendo por la ingeniería genética, desembocan a día de hoy en lo que yo lo observo como un delirio, como digo, una pesadilla, no un sueño, a que nos ha llevado todo esto, y espero que despertemos de esa pesadilla y, bueno, desandemos los caminos que haya que desandar y volvamos a tratar de transitar los que deban ser, que yo apuesto por una buena ciencia, que, créanme, va completamente por otro lado. Quizás después haga algún video ya iniciándome en lo que debiera ser o a mi modesto entender, lo que debiera ser la ciencia. Así que muchas gracias y hasta cualquier momento.